Lidia Tapiero Aljarrás es una mujer escritora, es de Alhaurín y escribió hace poco un libro que se llamaba El cartero del mar, que lo hicimos una entrevista y que lo presentamos en alhaurín.com. Pero ahora tiene un proyecto nuevo que presentar al pueblo, a Alhaurín de la Torre y a todos los oyentes. Lidia, ¿cuál es ese proyecto? El proyecto se llama La Semilla de los Sueños. El proyecto es La Semilla de los Sueños y engloba pues cuentos, talleres y actividades para niños. Pero mejor os lo voy a explicar contándoos un cuento. Érase una vez un niño que estaba muy triste. Vivía solo con su papá y pensaba que si su padre volvía a casarse, tendría una madrastra y no iba a poder comer más manzanas en su vida. Estarían envenenadas. Ya no tomaba muchas chuches, porque si no, una bruja le encerraría en una jaula para engordarlo y comérselo. Entonces tendría que ser muy valiente y empujarla dentro de un horno de fuego. Y él no podía hacer esas cosas. Además, tenía que ser un príncipe. Eso sí sabía que lo era, porque así le llamaba su padre. Pero creía que no era lo bastante guapo como en los cuentos. Nunca había visto a un príncipe con gafas. ¿Y dónde encontraría una princesa? Y además, tendría que llegar montado en un caballo blanco. ¿De dónde iba a conseguir un caballo blanco? De pronto, su vida cambió. Había descubierto los nuevos cuentos, donde le hablaban de amistad, donde si alguien le llamaba burro, no tenía que ponerse triste, sino todo lo contrario. Donde las madrastras pueden ser madres estupendas y muy cariñosas, y donde hacerse amigos y cuidar la amistad es muy importante. Un día, su padre vino a casa con una mujer muy guapa, y esta vez ni siquiera se le ocurrió esconderse detrás del sillón. Muy bonito el cuento, pero ¿a qué se refiere el cuento? ¿Cómo se enlaza tu proyecto con ese cuento? Cuéntanos tu proyecto. El objetivo del proyecto La Semilla de los Sueños es hacer a los niños felices. Es una felicidad que perdure en el tiempo. Los niños son un reflejo de lo que viven. Los cuentos educativos divertidos son el espejo donde mirarse. En esta sociedad ya no valen los príncipes valientes ni las hermosas princesas desvalidas. Yo quiero que mi hijo sepa qué hacer si le llaman burro, si le ponen un mote, o si nos mudamos de colegio o de casa. Estos son solo ejemplos de valores y herramientas que de forma divertida transmiten estos cuentos. Además, este proyecto quiere ir más lejos y reforzar y estimular estos mensajes a través de cuentos y talleres educativos, donde el niño se transforma en el protagonista y vive el cuento de una manera natural y divertida. Lo vive como si fuese una aventura. A través de estas actividades y de la colaboración de los educadores, este proyecto pretende integrarse en los colegios como parte de una educación complementaria y divertida, donde la empatía social, la educación en valores y herramientas de comportamientos ayudarán a construir una sociedad más sana, unos niños más felices. Bueno, pues esto es un poquito resumido de lo que trata el proyecto. En realidad este proyecto... ¿Y cómo aterriza, cómo se materializa ese proyecto? ¿Tú qué vas a hacer? Llevo un año trabajando en este proyecto. He escrito muchos cuentos de distintas colecciones. Una de las colecciones es con el que hacemos los talleres y pretende, pues eso, a través de un cuentacuentos interactivo donde el niño está actuando todo el tiempo, de llegar al niño a sus sentimientos a través de los personajes, de juegos, de teatro, de manualidades, a través de un conjunto de cosas, llegar al niño de una manera muy natural, muy divertida y transmitirle esos mensajes que queremos. Lo he estado haciendo el año pasado, sobre todo en Alhaurín el Grande, en Málaga, donde bueno, me han acogido muy bien. Esos son colegios donde he estado que buscan la innovación y le dan un valor añadido a lo que es la inteligencia emocional que realmente hay que perseguir en estos tiempos. Las estadísticas dicen que un 27% del éxito en la vida se debe a la inteligencia, pero un 73% ¿viene dado? Sí, de la inteligencia, se debe a la inteligencia emocional, a las herramientas que tiene el niño en manejarse en el mundo, a cómo
se lleva con otras personas, a cómo trabaja en equipo, y esto es lo que queremos realmente potenciar en estos talleres y en estas actividades. Y en un taller concreto, ¿qué es lo que tú realizas? ¿Qué haces? ¿Y qué hacen los niños? Bueno, en un taller concreto pues nos sentamos todos en el suelo y empezamos a contar un cuento. En ese cuento empezamos a actuar como si fuésemos los mismos protagonistas de ese cuento. Por ejemplo, va a haber algún conflicto en el cuento, hablamos con los niños de cómo se resolvería el conflicto, qué es lo cómo lo ven ellos, le damos un espacio donde los niños se pueden expresar, que es muy importante que el niño se pueda expresar. Por ejemplo, en uno de los cuentos hablamos del miedo. Pues a los niños les preguntamos cuál es el miedo de cada niño, ¿no? Al principio los niños son muy reticentes de levantar la mano y decir su miedo, pero una vez que ya la levanta uno, ya es que la levantan todos. Como niños que son, sí. Como niños que son, y es un sitio donde a ellos les gusta estar, les gusta conversar, les gusta sentir. Sus sentimientos a veces florecen a flor de piel hasta el punto de que un niño a lo mejor empieza a llorar porque no sabe por qué. O sea, estás llegando a él, que eso es muy importante. Y sobre todo se divierten muchísimo, aprenden a trabajar en equipo, hacemos juegos relacionados con esos valores, teatro, manualidades, un montón de cosas. ¿A qué edad están destinados estos talleres de cuento a cuento? Están pensados para niños que empiezan a leer, niños de entre 5 y 8 años, porque realmente son cuentos escritos de una manera con un vocabulario muy sencillo. Estos cuentos están escritos en colaboración con una empresa de psicólogas, así que tanto el valor que le queremos transmitir por medio de la narrativa y por medio de la ilustración, estamos seguros de que llega al niño. Ya eso era algo muy importante, la calidad en los cuentos que escribimos. Aquí en el banco ha puesto Lidia su colección de cuentos. Bueno, parte de la colección. Parte de la que irá creciendo. Cuéntanos sobre la colección de cuentos, ¿cómo la has escrito y qué resultados están dando? Bueno, para escribir cualquiera de estos cuentos yo necesito informarme mucho, porque no son cuentos simplemente pues, que cuento una historia y se acabó, sino tengo que profundizar un poquito en el valor y cómo contarlos, además del cuento en sí. El propósito de esto es culturizar al niño. ¿Cómo lo hacemos? Después de cada cuento hay una sección de ¿Sabías qué?, donde le vamos a contar cosas curiosas acerca de los animales que hemos visto en el cuento. Y les incentivamos a que sean ellos los que enseñen a los mayores acerca de estas curiosidades, porque son cosas que normalmente no se sabe. Por ejemplo, un cuento donde salen las abejas, pues se les cuenta a los niños de qué manera las abejas por ejemplo, cuando tienen calor, pues refrescan un poquito su casa, su nido, su enjambre, sí. Y cuando tienen frío, pues como lo hacen también. Bueno, y hay muchas cosas curiosas que se cuentan. No vamos a decir que la abeja hace miel, porque eso ya lo sabemos todos y son cosas muy novedosas. ¿Qué títulos tiene? Pues estos que ves aquí tienen Qué susto, o tienen La amistad de un burro. Ahora últimamente se está ilustrando uno que es Graciosa como un mono. Todos van a ser niños con animales, porque bueno, uno de nuestros propósitos es cuidar a la fauna tan importante que tenemos, ¿no? Y respetarla. Otra serie de cuentos con los que yo hago cuentacuentos, están basados en esta serie de cuentos que son Quejoncete y Soñador. Son dos ratoncitos muy simpáticos que su propósito en la vida van a ser guardar el equilibrio y la belleza en la tierra, ¿no? Son dos ratoncitos muy diferentes que se van a conocer por unas circunstancias. Uno se llama Quejoncete y otro Soñador, son totalmente diferentes, y al descubrir ellos mismos su equilibrio y ser, aprender a comportarse mejor, a equilibrarse en la vida, van a ser ellos. En el próximo cuento van a recibir una magia especial donde van a ser ellos los que van a cuidar ese equilibrio en la tierra, ¿no? Entonces estos cuentos tratan de cuidar el entorno, el medio ambiente.
Me has dicho antes que has tenido ya una experiencia el año pasado, empezaste en Alaurín Grande y en Málaga y en Benalmádena, ¿no? Sí. ¿Cómo haces para que un colegio se aficione a esto? Bueno, pues primero hablo con la directora o hablo con el jefe de estudio. Bueno, cada colegio tiene sus propias normas y hay que ver con quién hablar, ¿no? A quién llegar, o con el responsable de biblioteca. Pues me siento con ellos, explico un poquito de qué va el proyecto, muestro los cuentos y les ofrezco pues también hacer talleres y cuentacuentos. ¿En el mismo centro? En el mismo centro, sí. ¿Pero también tendrás la posibilidad de hacerlo en un local tuyo o en tu casa? Pues este año voy a empezar a hacer talleres y cuentacuentos, bueno, diversos talleres, en Benalmádena, en un nuevo centro cultural que se llama Noesis. Y ahí estaré, pero claro, quiero seguir expandiéndome, por supuesto, a colegios. Ajá. ¿Nos puedes decir alguna dirección para que quede grabada por si alguien quiere contactar contigo? Sí, claro. Mira, por ejemplo, el Noesis en Benalmádena es en la calle Pepa Guerra, Valdenebro, local 54, en CC Pueblo Sol, en Arroyo de la Miel. El teléfono es 637-653-630. Aquí vamos a estar muy a gusto, la verdad, y hay muchos talleres aparte del mío que se implantan ahí, que se dan ahí, y estamos con mucha ilusión. ¿Es municipal el local? Es privado. Es privado. Y ahí vamos a hacer las cosas con mucha ilusión y por supuesto también en la biblioteca de Alaurín el Grande tengo proyectado hacer algún que otro cuentacuentos, taller, estarán ahí mis libros. Mis libros ya se están vendiendo en librerías. ¿Tus cuentos? Mis cuentos. ¿Tus libros cuentos? Mis cuentos. Y en Alaurín de la Torre, por ejemplo, están en la librería Alborada y también están en Ferro. ¿Y tiene ha hablado con el Ayuntamiento de Alaurín de la Torre, con la biblioteca para empezar aquí? Pues sí, con la biblioteca hablé hace unos días y espero que me llamen y que podamos empezar aquí a hacer algún que otro taller, algún que otro cuentacuentos, sí, por supuesto. Y bueno, aparte voy a tener mi página web que va a salir de aquí a un par de semanas. ¿Cómo se llama? Bueno, se llama igual La Semilla de los Sueños. .com. 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 Sí, www.lasemilladelosueños.com. Muy bien. Estás invitado a entrar, pero bueno, eso será dentro de un par de semanas. Cuando haga un cuentacuentos le gustaría a alaurin.com reflejarlo en la clase entera y sacarlo para el público. Estupendo. Advierto que hacemos muchísimo ruido. Una de las cosas que hacemos en el cuentacuentos es elevar a los niños al máximo y bajarlos al mínimo. O sea, trabajamos muchísimo ahí el autocontrol y los niños se lo pasan genial. Es una experiencia preciosa para los niños. Una última pregunta, Lidia. A través de los cuentos que tú das, ¿has visto alguna necesidad de los mismos niños escribir? ¿Escribir ellos? Bueno, tengo un taller que se llama, es un taller creativo, ¿cómo se llama? Bueno, se me ha olvidado el nombre, perdón. Sí, en la cámara los directos dan eso. Sí. Que lo que hacemos precisamente es escribir un cuento educativo con valores, pero es muy interesante porque el niño ahí va a ser el que elija el valor. O sea, un niño cuando te elige un valor es porque algo le preocupa. Entonces vamos a trabajar sobre ese valor todos juntos, vamos a hacer un gran equipo, vamos a discutir, vamos a buscar información y van a ser los mismos niños los que escenografíen ese cuento. Y lo escriban primero y después lo escenifiquen. Bueno, vamos a estar todo el tiempo escenografiando porque va a ser algo muy interactivo y muy divertido. No nos vamos a dejar apelmazar a los niños, sino totalmente activos todo el tiempo. Y además, después de que tengamos el cuento ilustrado y maquetado y todo, vamos a hacer una obra de teatro con ese mismo cuento que los niños han creado. Muy interesante. Muy bien, Lidia. Va dirigido a niños de 8 a 11 años. Este taller en concreto. Lidia Tapiero El Jarrat, la cuentacuentos y escritora. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias a vosotros, como siempre.